¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean a este estudio de los lunes. Gracias a Dios que nos permite estar un lunes más conectados. Eh, Estamos muy contentos porque a partir del episodio anterior de esta nueva serie hemos recibido pues literalmente miles de reproducciones en el primer episodio. Esperamos que el número de personas que se esté conectando pues se acrecente, sea cada vez mayor, esto con el fin último de que pueda toda la gente conocer la verdad acerca de la religión católica a la luz de las escrituras, ¿verdad? Si tú te conectas por primera vez a este estudio de desenmascarando al catolicismo romano, pues tengo que decirte que es una serie muy interesante que lo único que intenta hacer pues es que todas las personas que profesan la religión católica pues puedan analizar de una forma eh, completa, de una forma profunda, también de una forma lógica, ¿verdad? De qué se trata la religión católica a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo el segundo tema que se llama la Biblia, la máxima autoridad, y vamos a estar ejemplificando con la Biblia, por supuesto, la que normalmente utiliza la religión católica, así como otros elementos de los cuales hoy vamos a estar hablando y tratando con todo detalle, ¿verdad? Esto, repito, es con el último fin de que puedas conocer a Jesucristo de una forma real, de una forma personal, ya que el cristianismo no es ninguna religión, sino una relación con Jesús. Hemos estado estableciendo desde el episodio anterior del origen del catolicismo cómo las religiones pues no salvan, ¿verdad? Cómo en las religiones no se encuentra Dios mismo, no se encuentra el Salvador, y aunque pudiera a simple vista parecer que tienen cosas en común, pues la realidad es otra. La realidad es que no hay comunión, como bien decía la palabra de Dios, entre la luz y las tinieblas. Así que pues como decía también en el episodio anterior, esto tenemos que también enseñarlo de una forma pues llena de amor, ¿verdad? Antes que nada, con mucho cuidado, porque sabemos que la religión católica pues es una de las religiones que más personas practican, ¿verdad? Y que se entregan de una forma sincera, con un corazón sincero a lo que estos dogmas han establecido como vida espiritual. Pero justamente ese corazón que ama tanto a Dios, pero no el Dios de la Biblia, pues está buscando el Dios de la Biblia. Es decir, nosotros podemos estar seguros que su palabra, por ser verdadera, pues es la máxima autoridad, como lo vamos a estar analizando poco a poco, para que no nos quede dudas, ya que muchas veces lo que hacen las religiones pues es apapacharnos hasta cierto punto, ¿verdad? En nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, en lo que podemos opinar que puede ser bueno, que puede ser malo, pero pues finalmente sigue siendo nuestra propia percepción, ¿verdad? Y analizábamos que con una mente finita, con una mente tan pequeña como la del ser humano comparada con la de Dios, pues es difícil que nosotros podamos verdaderamente comprender a través de solo nuestra percepción qué es lo que agrada a Dios. Y es por eso que Dios, sabiendo esto, pues es nuestro creador, pues nos ha dejado su palabra para que podamos entender de qué forma agradarle, de qué forma seguirle. Repito, yo sé que tanto en la religión católica como en todas las religiones hay personas que aman verdaderamente a Dios, que tienen el anhelo y el hambre por una vida espiritual íntegra, una vida espiritual llena de la presencia de Dios, pero que pues han estado practicando algo que el Señor, como lo vimos incluso en Isaías en el capítulo 1, pues no le agrada, ¿verdad? Entonces, una vez más repito, el objetivo de este estudio es que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, como Dios nos lo enseña, como Dios nos lo muestra en su palabra, podamos cumplir su propósito, podamos caminar una vida espiritual adecuada, puesto que Él es quien nos ha formado, Él es quien ha hecho de nosotros las personas que somos, justo para tener la capacidad de que ahora podamos comprender su palabra y poder seguirle. Nosotros hemos visto que somos incapaces de buscar a Dios, lo dice la misma
palabra del Señor, ¿verdad? Más bien es el Señor el que nos busca a cada uno de nosotros, busca nuestro corazón. Y pues qué tan grande amor nos tiene el Señor Jesús, que nosotros, aún sin merecerlo, ¿verdad? Cuando llegamos a sus pies, nos da el don de la vida eterna, que esto es algo maravilloso, esto es algo que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Lejos de las obras, de los sacrilegios, de sacrificios, quiero decir, que pues, en algún momento se convierten en sacrilegios, ¿verdad? Los sacrificios, todas las mandas o todas las ofrendas que nosotros pudiéramos llegar a dar como percepción nuestra de qué es lo que le agrada a Dios, pues muchas veces, o me atrevo a decir que nunca son como el Señor nos lo muestra en su palabra, ¿verdad? Él nos dice que quiere más misericordia que sacrificio, amor más que holocaustos, y podemos leerlo una vez más si quieren en Isaías capítulo 1, como las solemnidades que el ser humano pretende llevar a cabo, pues no son lo que el Señor ha buscado desde la creación de la humanidad, ¿verdad? Sino un corazón rendido, un corazón contrito, un corazón humillado delante de Él, reconociéndolo a Él como único Señor y Salvador, sin intermediarios, sin religiones, sin dogmas, sin tradiciones, sin cosas que lo que hacen es crear religiones, ¿verdad? Analizamos, por supuesto, el término religión, que significa religar. Es todo esfuerzo del ser humano por religarse una vez más a Dios, puesto que había una separación, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, que Jesucristo pues vino a quebrantar, que Jesucristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario, ya lo analizaremos también en las doctrinas del catolicismo, pues ha roto ese velo y hay una vez más una comunión real y directa con el Padre, ¿verdad? De todo ser humano que le busca de todo su corazón, no como nosotros pensamos, no como nosotros suponemos, no como la religión nos ha dicho, sino como Dios mismo dice. Así que pues sean todos bienvenidos. Recuerden que este video, este en vivo, se va a estrenar el día de mañana, martes, a las 8 de la noche, en la página de YouTube, en el canal de YouTube, y pueden compartir también en sus muros, etcétera, puesto que es un mensaje que, como repito, pues vale la pena escuchar para conocer verdaderamente a nuestro Dios. Así que pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora porque tú nos permites, Señor, seguir adelante con este estudio, porque tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros el aprender de ti, el aprender de tu palabra, reconociendo tu palabra como la máxima autoridad, Señor, como tu propia voz, tus propias ordenanzas, también tus propias bendiciones y desde luego tus propias promesas, Señor. Que nosotros podamos tener un corazón, te pedimos, Señor, en este momento, un corazón que pueda entender todo lo que quieres enseñarnos. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que todo espíritu que traiga pues distracción, Señor, confusión, quizá enojo, Padre, pues sea echado fuera por el poder de tu Espíritu Santo, para que todos nosotros podamos entender cuál es la verdad, cuál es tu voluntad al aprender verdaderamente el significado de las doctrinas que a ti te agradan, que a ti te plació, Señor, ponerlas en tu palabra para que nosotros podamos seguirlas de una manera honesta y de una manera fiel. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, hoy, como decíamos hace un momento, vamos a ver un tema que es maravilloso, es un tema muy, muy bonito porque nos va a hacer ver muchas cosas que no quiero decir que de forma equivocada o de una forma a lo mejor indiferente pudiéramos llegar a tener dentro de nuestra vida espiritual, pero sí es algo que vale la pena mencionar porque pues nuestra vida espiritual, alguien nos tuvo que decir cómo vivirla, alguien nos tuvo que decir cómo andarla, ¿verdad? Y aunque hay muchas opciones y aunque hay muchas religiones, hay muchas corrientes espirituales a lo largo y ancho de todo el planeta, y podremos hablar seguramente de miles, pues hay tanta confusión y hay tanto que aprender de la mentira del reino de las tinieblas al crear tantas religiones que solo lo que hacen es que por conveniencia muchas veces al ser humano, por conveniencia a nuestros objetivos, a nuestros modos de vida,
por conveniencia a la forma en la que nosotros nos desenvolvemos tanto en la familia, en el trabajo, con nosotros mismos, incluso en una vida espiritual, pues nos facilita las cosas, ¿verdad? O nos atrae, o puede ser, como decimos, como un clic con nosotros, ¿verdad? Porque bueno, a lo mejor a alguien le gusta lo más místico, a alguien lo más visual, quizá algunas personas pues algunas tradiciones extremadamente antiguas, otras que son llenas de color, otras que son llenas de sonidos, otras que son llenas de libertad, porque pues también esa es la realidad, muchas veces se siguen caminos espirituales pues por la libertad que esa religión les otorga, ¿no? Y el catolicismo pues no es la excepción, porque pues la historia, esto es indudable, no es algo inventado, por supuesto, la misma historia nos lo puede corroborar, pues la misma iglesia ha vendido las indulgencias, pues las sigue vendiendo, aunque de una forma diferente a como lo hacía en siglos anteriores. En algún momento también a lo largo de esta serie, que será algo larga, pues lo vamos a estar analizando. Pues bueno, hay muchas cosas que empatan con nuestro modo de vida, ¿verdad? Aquí en esta religión me pueden decir, no, pues a mí no me juzgan por tener dos esposas, o por tener una esposa y dos amantes, por no dar... por robar, quizá, ¿verdad? En mi negocio, por a lo mejor vivir en el alcoholismo, ¿verdad? Y ya nada más, pues con ir a contárselo al sacerdote, al padre, pues ya, ¿verdad? Él me dice que me eche 40 rosarios, 50 Aves Marías, 25 Padres Nuestros y 3 recetas de enchiladas, pues a lo mejor ya se me quita el pecado y entonces ya me voy a ir al cielo. Se habla muchísimo que también vamos a tocar el tema de las buenas obras, que aunque en sí mismas no son absolutamente nada malas, por supuesto, las buenas obras, por eso se llaman así, buenas obras, traen un confort a las personas que se les ayuda, a uno mismo quizá, ¿verdad? Por eso lo hacemos y por amor a Dios. Sin embargo, pues bueno, la Biblia también nos enseña que ninguna de nuestras obras nos va a acercar un metro, a un centímetro al cielo, ¿verdad? A la vida eterna. Hay muchos parámetros que pues ciertas religiones pues nos hacen a nosotros sentirnos más cómodos o hacen a las personas sentirse más cómodas y por eso también de ahí pues se practican. Y repito, aunque muchas veces se hace con un corazón bonito, con un corazón hermoso, con un corazón agradable, quizá delante de los ojos del Señor pues no está teniendo el resultado espiritual que debería, puesto que lo que se está haciendo no es hacer la voluntad del Señor en la corriente espiritual en la que se vive, sino creyendo que nosotros así ganaremos el favor del Señor. El libro del Nuevo Testamento a nosotros nos enseña de principio a fin cómo la salvación es por gracia, la salvación es por fe. También lo veremos dentro de las doctrinas del catolicismo, a la luz de las escrituras, para quitar esta máscara que solamente tiene cargada a la gente de preocupaciones, de pues no soy salvo, me voy a ir al infierno. Y es tan lamentable porque tantas personas con un corazón tan hermoso, pues dispuestas a servir al Señor y amarle, pues están sirviendo y amando a un Dios que no es el Dios de la Biblia y repito, pueden estar sinceramente equivocados con un corazón que anhela verdaderamente buscar al Dios verdadero y justamente pues para eso también es este estudio. Entonces, la Biblia no nos vamos a poner ahorita a comprobar y a corroborar que es auténtica y que es la palabra de Dios y que todo lo que hay establecido en las escrituras es la veracidad del carácter de Dios, de la veracidad de sus propósitos, de sus promesas y sus bendiciones. Hay pruebas irrefutables de carácter científico, por supuesto, la ciencia y la religión o la vida espiritual no pueden estar peleadas, pues por supuesto que no. Hay tanto que tienen en común y la ciencia aporta muchos elementos para corroborar la veracidad de la Biblia, lo mismo que la arqueología, lo mismo que la literatura, por supuesto, extrabíblica, lo mismo que la geografía, lo mismo que la arqueología, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que la Biblia tenía contempladas ya siglos antes de que la ciencia pudiera tener conocimiento de ello. Hay profecías que se han estado cumpliendo y que se seguirán cumpliendo. Yo no hace mucho le platicaba a mi esposa con todo lo que está sucediendo ahorita entre Israel y Hamas, no Palestina, aunque sí está inmiscuido, pero estábamos platicando
acerca de aclaraciones que tenían y que me escribían personas de por qué estaría yo a favor de Israel y no a favor de Palestina, etcétera, etcétera, y dando pues obviamente no mi punto de vista, puesto que yo le pertenezco a Cristo, sino hablando por supuesto a través de las escrituras de que todos estos acontecimientos pues habrían de ocurrir. Pues quizá esta persona estaba un poco molesta, pero pues yo le dije una realidad, ¿verdad? Y se lo comentaba a mi esposa, le dije, bueno, pues si tú tienes razón, pues entonces al final de cuentas no va a pasar absolutamente nada. Si tú lo que estás argumentando con respecto a la fe cristiana, a Dios mismo, tienes razón, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? El problema es que si la Biblia tiene razón, pues tú estás en un serio problema, ¿verdad? Y pues todas las profecías vienen cumpliéndose. Hay una imagen muy padre, muy bonita que ha estado circulando en redes sociales y bueno, aunque habla de una tragedia, no podría decir que eso es lo bonito ni lo padre porque pues tampoco es así, no todas las muertes que se están viviendo, etcétera, pues es algo doloroso, es algo triste, pero dice algo que es muy cierto y eso es lo padre y lo bonito, que el mundo está a punto de conocer que la Biblia, este libro que aparentemente es de fantasía, pues tiene absoluta razón. Entonces, si es algo para simbrar el corazón y el alma de las personas, para saber, poder diferenciar entre lo que es una religión, como te repito, un intento del ser humano para religarse a Dios, religar una vez más al humano con Dios, o la relación con Jesucristo, que es Dios mismo, buscando el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta en un panorama muy general, porque repito, no es el tema, la apologética para la defensa y la comprobación de la veracidad de las escrituras, pues vamos a dar por hecho que lo es y no porque lo dudemos, porque no, justamente repito, no es el tema aclarar y dar cada una de las evidencias de todas las áreas científicas que te acabo de nombrar o de las humanidades que acabamos de nombrar o de las ciencias sociales que incluso también están establecidas, etcétera, etcétera, sino porque estamos nosotros entre personas de fe. Si tú no perteneces al catolicismo, no perteneces al cristianismo, a lo mejor lo tuyo es el ateísmo, pues quédate en este estudio porque vamos a estar hablando cosas también muy interesantes, pues para evidentemente quitar de nuestra vida espiritual, de nuestra percepción, lo que ha de ser una vida espiritual que no nos lleva a la voluntad del Padre. Así que, pues bueno, en el episodio anterior, pues también estuvimos viendo que vamos a estar utilizando en esta serie, pues una Biblia católica, porque pues en algún momento cuando tuve la bendición y la oportunidad de compartir sobre estas doctrinas, hace más de 15 años seguramente, eh, pues había personas que decían, bueno, es que eso dice tu Biblia, pero no dice la mía, ¿no? Y pues déjame decirte que la Biblia católica pues tiene exactamente las mismas verdades que tiene la mía. Ya hablaremos de los libros agregados, por supuesto, que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos dentro de la Biblia católica. Ya llegará el punto en que lo hablemos, por supuesto. Pero finalmente todo lo que dice la escritura, la que nosotros normalmente utilizamos, la traducción o la versión que nosotros utilizamos es la Reina Valera 1960, entre bastantes más, ¿verdad? Muchas más traducciones para el cristianismo, pero pues son exactamente las mismas verdades que vienen en una Biblia católica. Entonces, pues para poder corroborar, ¿verdad? O hacer más fehaciente lo que estamos tratando de mostrar a través con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo a las personas con respecto a la religión católica, pues nos lo vamos a encontrar justamente en lo que se supone que también deberían de conocer, que es la Biblia, ¿verdad? Porque pues ser católico significa creer en Dios y creer en Dios significa creer en su palabra, ¿verdad? Así que vamos a estar utilizando, déjenme decirles cuál es el nombre completo de esta Biblia católica y pues tú pues puedes utilizar la católica que tú uses, la de Dios habla hoy, la Jerusalén, etcétera, que son Biblias católicas. Esta es la de la Sagrada Biblia que se llama Félix Torres Amat, ¿verdad? Esta es una Biblia católica de las más utilizadas
Debo reconocer que pues en esta Biblia vienen unas pinturas y unos dibujos maravillosos de pues, los personajes bíblicos de Jesucristo, muy bonitos. Es algo que pues no porque queramos mostrar la verdad acerca de las doctrinas del catolicismo vamos a tener que despreciar absolutamente todo, y sin contradecir lo que decíamos en el episodio número 1 de que no hay comunión entre el catolicismo y el cristianismo por todo lo que vamos a ir analizando a lo largo de todos estos meses, no nada más por decirlo. No podría negar, por supuesto, que existe el arte sacro que fue impulsado por la Iglesia Católica desde el Renacimiento prácticamente, ¿verdad? Desde el siglo XV, desde el siglo XVI, XVII, y cosas tan maravillosas que los artistas hacían, y que bueno, pues por supuesto lo hacían por la práctica de esta religión. Así que bueno, redundando un poco más acerca justamente del tema de hoy, de que la Biblia es la máxima autoridad, es importante que nosotros conozcamos que hay un libro más en el que nosotros nos vamos a estar basando, y que no es cristiano, es 100%, o me atrevería a decir 1000% o 100,000% católico, ¿verdad? Y esto es el catecismo. Y bueno, vamos a estar analizando este catecismo, que no es el que nos en algún momento pues nos enseñaron para hacer nuestra primera comunión, que era un librito y te aprendías 2 o 3 oraciones o 2 o 3 rezos, credos, por supuesto, y que son cualquier cosita, ¿no? Yo te estoy hablando de un libro que pudiera, digamos, ser como una constitución, así como lo tiene los estados libres y soberanos, una constitución política donde emanan artículos y las leyes. Bueno, lo mismo pasa con la Iglesia Católica, tienen un catecismo, ¿verdad? De más de 2000 artículos, si lo pudiéramos decir así, como el artículo 1 de la Constitución o el artículo 33 de la Constitución, ¿verdad? O los capítulos o libros de la Sagrada Escritura, etcétera. Hay un catecismo que no es el librito cuando éramos niños que nos querían hacer aprender para, creo que ni entendíamos bien para qué, o al menos un servidor no. Pero bueno, y de más de 2000 puntos, ¿verdad? Que obviamente escribió la Iglesia Católica. Y bueno, aquí vamos a empezar a analizar un poco y a tener cuidado en lo que voy a mencionar. Normalmente cuando hable de la Biblia que ocupan los católicos, sobre todo del catecismo, que es la constitución espiritual, digamos, política de la religión católica, pues vamos a encontrar muchas discrepancias y cosas que es necesario mencionar, y lo haré en el máximo de los respetos, pero sin dejar de ser claro, puesto que, repito por tercera vez, tenemos que ser claros en cuanto a la palabra de Dios para saber qué es lo que está equivocado a la luz de la Escritura. Entonces, bueno, el mismo catecismo que tú puedes descargar en internet, o que tú, si eres católico y conoces bien tu religión, pues seguramente tendrás en casa. Hay algunos de 1994, 1995, algunos posteriores, otros anteriores, etcétera, etcétera, pero pues todos son, digamos, exactamente lo mismo. Y aquí vamos a empezar a analizar cómo empieza ya a través de este catecismo, pues la contraposición, ¿verdad?, de lo que la religión dice y lo que Dios dice en su palabra. Pues la idea principal es que el catecismo afirma que hay 3 aspectos por los cuales la religión católica debe de entenderse y debe de profesarse. El primero es la tradición, después sería la Biblia, y al final el magisterio o las autoridades cléricas, ¿verdad? Esto nos lo enseña el mismo catecismo en el artículo, por decirlo así, número 95. Y lo voy a leer textualmente, y tú, insisto, puedes corroborarlo al ver una vez más este video, esta conferencia, voy a escuchar una vez más este podcast, y dice así: la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los 3, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo,
contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Imagínense, bueno, pues tenemos que ir entendiendo un poquito, ¿verdad? Después ya veremos lo que dice la palabra de Dios. Ahorita estamos analizando lo que dice el catecismo, que repito, está creado justo por este magisterio, está creado justo por las autoridades espirituales de la Iglesia Católica. Esto no fue inspirado por Dios, no fue inspirado por el Espíritu Santo. Jesucristo nunca habló de este catecismo ni de ninguno de los artículos que establecen y que evidentemente pues están construidos y pues me atrevo a decir inventados a beneficio del magisterio, de las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? La tradición, como dice el artículo 95 del catolicismo, pues se trata de estas enseñanzas que han venido a través de generaciones, ¿verdad? Las clásicas tradiciones, como seguramente hemos estado viendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Tanto pues como los días de muertos, quizá los de la Semana Santa, los del día de Sanal, de San Pedro, el día de la Virgen, las procesiones, la tradición de un estado a otro de la República, pues pueden variar en fechas, en modos, en santos, ya hablaremos quiénes son los santos y quiénes no, a lo largo de todos estos meses, tengan paciencia, pero esto es súper interesante. En países también cambian las tradiciones, pero todas están, las tradiciones de las procesiones católicas en Roma, por ejemplo, pueden ser muy similares a lo mejor a las de España, pero son muy diferentes a lo mejor a las de México, o muy diferentes a lo mejor a las de, pues no sé, a lo mejor de Alemania, ¿verdad? De la poca población que puede existir profesando esta religión, o de toda Latinoamérica, o tan diferentes en las de Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que, lo que es el significado de la tradición que enmarca el catecismo, ¿verdad? Pues obviamente dice que también la escritura, que es justamente la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene en segundo punto, pues la escritura. Y en tercer término, pues el magisterio, que son, por supuesto, los elegidos, según el catecismo de Dios, solamente para interpretar y poder enseñar su palabra, es decir, para poder llevar esta exégesis, esta hermenéutica correcta de la palabra del Señor, solamente lo pueden hacer las autoridades eclesiásticas católicas. Es decir, que lo que yo estoy haciendo justo en este momento, en este podcast, en este video, es algo que ellos no aceptarían, puesto que yo no tengo ningún cargo dentro de las jerarquizaciones espirituales de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? La Sagrada Escritura, pues, y sabemos que es la palabra de Dios, ellos como cosa curiosa, pues la reconocen, tanto la tradición como el magisterio, y después la Biblia, pues la reconocen como la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a notar que pues es una contradicción, porque hay muchas contraposiciones en lo que el catecismo dice. Este magisterio que fue creado, y este catecismo que dice cómo llevar una vida consagrada dentro del catolicismo, pues choca muchísimo con la palabra de Dios, aunque ellos en este capítulo, o perdón, en este artículo 95, dicen que la escritura sí es fuente de guía para llevar una vida espiritual dentro del catolicismo, ¿verdad? Ahora, pues bueno, en cuanto justamente a la interpretación de la palabra de Dios y su enseñanza, pues ellos son, digámoslo de una forma más prudente, celosos en no permitir que nadie pueda ni enseñar ni interpretar la palabra de Dios, sino solo las autoridades eclesiásticas, por el temor de que algo pueda salirse de control, por el temor de que algo pueda malinterpretarse, o en el término más lógico de todos los que están conscientes que el catecismo no puede estar por encima de la palabra de Dios, puede ser que algún estudioso de la Biblia pueda encontrar justamente todas estas contradicciones tan reales con la palabra de Dios, y que no sea conveniente para una religión que tiene como fin último el control
social y no el agradar al Señor. Lo digo pues con mucho cuidado, pero a la luz de las evidencias que vamos a estar analizando, nos vamos a dar cuenta de que así es. Pues obviamente yo entiendo que la religión pues trata, los profesantes de esta religión pues tratan, ¿verdad?, de entender, y por eso lo profesan, que esa es la voluntad del Padre, que esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, pues como en todas las religiones se está acostumbrado a dar por hecho o dar como real lo que alguien quien está al frente dice de una vida espiritual, y termina aceptándose sin peros, ¿verdad? Porque además, como decíamos en un inicio, otorga muchísimas libertades. Entonces, bueno, si eso ya es lo importante, bueno, pues a mí, mientras me respete mi libertad de adulterar, de emborracharme, de robar, de fornicar, de decir mentiras, y solamente echarme unos cuantos rezos y unos cuantos rosarios, entonces a mí lo que me pueda decir mi autoridad eclesiástica siempre va a ser verdad, porque no me confronta, no me reta, no me pide cambiar mi corazón corrupto, no me pide llegar a ser un escogido de Dios para comportarme como Dios mismo dice. Así que pues en este caso yo me quedo así súper cómodo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, la palabra de Dios acerca, por supuesto, de las tradiciones, de las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, dando por hecho, repito una vez más, que ellos profesan su fe a través de la tradición, de la interpretación del magisterio y hasta el último, la Biblia, basándose por completo su ordenanza principal en el catecismo. Pero vamos a ver qué nos enseña a nosotros el Salmo 119, 60, ¿verdad? El Salmo, que es el libro de la Biblia más largo, con 150 capítulos y por ahí algunos añadidos que llegará el momento de que los veamos. Vamos a ver qué dice el Salmo 119 en el versículo 160. Recordemos que estamos usando la Biblia católica, ¿verdad? Dice así: el principio o suma de tus palabras es la verdad eterna. Todas son las disposiciones o promesas de tu justicia. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? ¿Cómo el Señor dice que su palabra es la verdad y es algo eterno? Toda la justicia del Señor está dentro de su palabra. ¿Por qué habríamos de buscar complementar este maravilloso libro y las palabras del Señor con un catecismo, con una interpretación de carácter privado, ¿verdad? La misma Biblia nos enseña, lo vamos a ver en un momento, cuando la palabra de Dios pues no es de interpretación privada, sino ella misma se interpreta, y nosotros podemos aprender desde Génesis hasta Apocalipsis, haciendo cruces, encontrando las cualidades de los personajes bíblicos, de las enseñanzas de Dios, de las enseñanzas de Cristo, de todas las bendiciones, sus promesas, por supuesto de sus mandamientos y de las consecuencias del pecado, etcétera, etcétera. La Biblia no necesita que alguien la interprete, ella se interpreta a sí misma. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos enseña que la Biblia no es de interpretación privada, pues nos está enseñando de una forma muy clara que aquel que la interpreta para sí mismo, para algo privado, conforme a su conveniencia, pues está ya tergiversando absolutamente todo, ¿verdad? Porque pareciera entonces que Dios nos dio su santa palabra, en la que se supone que la religión también cree, para que nosotros podamos llevar una vida conforme a su propósito y su voluntad, pero se le olvidó a lo mejor algunos parámetros, ¿verdad? Se le olvidó a lo mejor algunas doctrinas, se le olvidó a lo mejor algunos quehaceres dentro de las reuniones espirituales, es decir, se le olvidaron cosas al Señor. Eso no parece que sea nuestro Dios omnisciente, conocedor de absolutamente todo, el eterno, el alfa, la omega, el principio, el fin, el creador del universo. ¿Cómo es posible que entonces necesite que nosotros le echemos una mano al Señor, ¿verdad? Para poder interpretar su propia palabra. No, la Biblia no es de interpretación privada. Dice el Salmo 12 del 6 al 7, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces, así de íntegras, limpias, prístinas.
Jehová, tú los guardarás de esta generación y nos preservarás para siempre. Si Dios hubiera dicho, a lo mejor el salmista hubiera dicho, Señor, esperamos en el siglo venidero, esperamos en el siglo XX, en el siglo XXI, esperamos en el siglo XXII, que tú nos traigas una nueva revelación, que tú nos traigas una nueva palabra, como, híjole, la iglesia cristiana, pues he de decirlo, porque también estamos llenos de tantas cosas mundanas y de tantas cosas que se han convertido más en religión que en una relación, pero eso de palabra fresca, movimiento fresco, ¿cómo fresco? Si las palabras del Señor tienen miles de años y mismo Jesús dijo que los cielos, la tierra pasará, pero mis palabras permanecerán. No se necesita un complemento. Apocalipsis 21 nos lo enseña. Quien agregare o quitare algo de esta escritura, todas las plagas de esta profecía le caerán, ¿verdad? Llegarán sobre él también. Lo vamos a analizar. Juan 17:17. O sea, es tan importante que entendamos que la palabra de Dios es la máxima autoridad, puesto que el mismo Dios nos lo enseñó. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, santifícalos en la verdad, en la verdad. ¿Y qué dice la Biblia católica de Torres Amat? La palabra tuya es la verdad misma, no el catecismo, no la tradición, no lo que las autoridades eclesiásticas quieran imponer. No, dice, santifícalos en la verdad. La palabra tuya es la verdad misma. ¿Cómo podemos nosotros complementar la verdad? Que si te interesa, tengo una serie muy interesante en los podcasts, en el canal de YouTube, y por supuesto puedes ir a verlo en cualquier momento. Son 7 capítulos que hablo de una forma contundente acerca de lo que es la verdad. Y hay quien pudiera decir, es que la verdad es subjetiva. No, la verdad no puede ser subjetiva, porque 2 puntos de vista, entonces alguno tiene que estar equivocado forzosamente. La verdad no puede tener puntos de vista. ¿Es cierto o no es cierto? El blanco va a seguir siendo blanco, sea lo que sea, piensen lo que piensen. Nadie puede decir que el azul es un color rojo, ¿verdad? Entonces, la verdad no es subjetiva. Es que a mí me parece ese blanco como si fuera rojo. No, eso está quitando la verdad. No puedo decir que lo que tú tienes como percepción desde tu punto de vista es verdad, puesto que por más que sea tu percepción, no me puedes decir que el blanco es un color rojo. Los daltónicos podrían decir muchas cosas en este punto, ¿verdad? Como broma, por supuesto, pero la verdad es algo absoluto, la verdad no es subjetiva. Entonces, nada de lo que los demás o todos podemos considerar como verdad, como es subjetivo, entonces todo mundo conocemos la verdad, entonces todo mundo tenemos la razón. Porque repito, si para ti 15 centímetros es lo mismo que 5 centímetros, esa es tu verdad. Y como es para ti, porque es subjetiva, entonces ahora resulta que de acuerdo a lo que tú dices, 5 centímetros son 15. Y eso no puede ser, por más que tú te lo quieras creer, existen parámetros para medir los centímetros, incluso las medidas están en bóvedas en Estados Unidos, seguramente en Europa, en Rusia, etcétera, bóvedas donde tienen medidas de litro, medidas de centímetros, medidas de metros, medidas de libras, porque si entonces cada quien dice, para mí 15 centímetros son 5, imagínate como en tu percepción, sosteniendo tu propia verdad, ¿cómo vas a edificar, por ejemplo, si eres un arquitecto, un edificio? Pues te daría con otras dimensiones, con otros cálculos, no porque sea subjetivo o como se cree que sea subjetiva la verdad, entonces quiere decir que sea un hecho, porque entonces deja de ser verdad. Pero bueno, entra más a fondo en esa serie que te comparto, en esos capítulos, en los podcasts, que se llama La Verdad, ¿verdad? Y dice en el libro del Apocalipsis cómo denuncia también la clara advertencia, lo que te decía hace un momento, de aquellos que quieren agregar. En este caso, pues vamos a complementar la palabra de Dios con lo que yo traigo como tradición. Pues si mi tradición es darme de chicotazos y sangrar y cargar, ¿cómo se llaman estas varas de zarza llenas de espinas? O subir
en el cerro del Monserrate, ¿verdad? Como una manda de la religión católica, o caminar de rodillas a la Basílica de Guadalupe, o irme en una procesión ciclista desde Michoacán, a lo mejor hasta el Estado de México, en bicicleta, etcétera, etcétera. O sea, pareciera que ese tipo de prácticas las requería el Señor para complementar su palabra, y por eso la tradición, dice la Iglesia Católica, es importante, porque nuestros ancestros, nuestros antepasados nos han dicho que así es como se agrada a Dios, pero lo cierto es que la Biblia no habla nada de eso, y entonces la complementaron con el catecismo, pues para seguir teniendo el control de las masas, seguir teniendo control y tenerlos de una forma, lo digo con todo respeto, dormidos espiritualmente, y que no conozcan la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios con estas aparentes ayudas que lo único que son agregados convenencieros para la religión y no algo que el Señor haya dicho? Fíjate qué cosa tan interesante. Apocalipsis 22 dice así. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Dice: ahora bien, yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a ellas cualquier cosa, Dios descargará sobre él las plagas escritas en este libro. Vean qué cosa tan tremenda. Perdón que esté de lado, pero es que esta Biblia sí pesa, pero en serio. Esta sí es como de iglesias, ¿verdad? Y dice el versículo 19: y si alguno quitare cualquier cosa de las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará a él el libro de la vida y de la ciudad santa, y no le dará parte en lo escrito en este libro. Vean qué cosa tan tremenda. Lo dice aquí, lo dice tu propia Biblia. Puedes verlo, Apocalipsis 22, 18 y 19. No hay manera de que nosotros podamos complementar lo que Dios hizo perfecto. Pero según la Iglesia Católica hay que respetar la tradición, seguir no como dice Dios en su palabra, sino seguir como decimos nosotros en el catecismo. Y además nadie más puede saber qué dice Dios en su palabra, ni me puedes decir que es mentira lo que yo digo, porque yo soy el único autorizado por Dios para estudiar e interpretar y enseñártelo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que me escuchan, esto es una de las cosas más contradictorias dentro del catolicismo romano. Dios nos ha dado a nosotros toda la facilidad para poder entender su palabra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos muestra, son las palabras de Jesucristo. Vendrá el Espíritu Santo, Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas. ¿Dónde dijo que al sacerdote, obispo, arzobispo, y no sé cuántos títulos más hay de a lo mejor el sacerdote de la ¿cómo se dice? De las iglesias, a lo mejor de mi pueblo, hasta Roma, ¿verdad? El Santo Padre, el Papa, de ahí hasta allá, solamente ellos pueden interpretar. No, hombre, si Dios dice, Juan 3:16, porque de tal manera he amado a todo el mundo. Él no dijo que a los religiosos, Él no dijo que solamente a las autoridades eclesiásticas católicas, no, que he dado a mi Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. ¿Y dónde conocemos al Señor? ¿Dónde está revelado Jesucristo? En la palabra de Dios, en la Biblia. Hay quienes me dicen, híjole, ¿cómo pasará la gente que no ha conocido del Señor? ¿Qué pasará con sus almas? Bueno, es que nadie les habló de Cristo, pero es que el Señor no es injusto y se ha revelado de tres formas a lo largo de la historia, y no hay ser humano que no pueda contemplar al menos una de ellas. La primera, pues la creación. La segunda, Jesucristo en la tierra. Y tercero, su palabra. Hay una revelación para todos en todo tiempo y en todo momento de que Dios es Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Romanos en el capítulo 16 una advertencia tan clara. Estamos hablando
Ya vimos, por supuesto, salmos que están escritos hace miles de años antes que se constituyera la Iglesia Católica. Estamos hablando de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que fue en el primer siglo después de Jesucristo, por supuesto, antes de que se constituyera como tal la Iglesia Católica, sino hasta los siglos venideros con los concilios. Y hablaba ya el apóstol, ¿verdad?, de cómo existían ya, pues justo, tradiciones humanas que querían traer una relación con el Señor de acuerdo a nuestro, yo opino, yo creo, yo considero, de acuerdo a nuestra percepción humana y no de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos una vez más a la Biblia, aquella que es completa, como dice Apocalipsis 22, no podemos estarle agregando nada. Y como dice el catecismo católico, ¿verdad? Que solo pertenece al magisterio, la enseñanza, bueno, pues está completamente equivocada, pero había doctrinas así ya en el primer siglo, ¿verdad? En la iglesia primitiva, pero el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos enseña en la carta a los romanos, que es donde tiene, pues por supuesto, la gran sede. Vean qué cosa tan interesante nos enseña. En la carta a los romanos, en el capítulo 16. Qué cosa tan grande esta Biblia. No me cabe en el escritorio. Dice así, miren. Lo tenía contempladísimo. Capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, y os ruego, hermanos, que os recatéis de aquellos que causan entre vosotros disensiones y escándalos, ¿verdad? Enseñando contra doctrina que vosotros habéis aprendido y evitad su compañía. Pues los tales no sirven a Cristo Señor nuestro, sino a su propia sensualidad y con palabras melosas y con adulaciones seducen los corazones de los sencillos. Os ruego, dice el 17, hermanos, que os recatéis de aquellos que causan entre vosotros disensiones y escándalos, que enseñan cosas diferentes. O sea, el apóstol Pablo lo único que siempre enseñó fue todo lo que le mostró Jesús mismo, el Espíritu Santo, Dios mismo, y tan es así que es el mayor autor del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, Dios lo usó con un poder que bueno, ya quisiéramos tantos y bueno, también pues obviamente deberíamos de ser más como el apóstol Pablo para poder ser usados por el Señor y hablo de todos los que llegamos a los pies de Jesucristo y no de unas supuestas autoridades eclesiásticas que se hacen llamar apóstoles, obispos, arzobispos y etcétera, etcétera, papas y cardenales y no sé cuánta cosa que, como lo he dicho en todas las enseñanzas de carácter cristiano, ¿verdad? Lo que Pablo tenía por basura ahora es lo que son las cartas de presentación de todos los espirituales modernos. Y Pablo, véanlo, o sea, fariseo, romano, políglota, con dinero, trabajador, inteligente, fuerte, vigoroso. Y decía, yo todo lo tengo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Ah, no, pero yo soy la iglesia, yo soy ahora el vicario de Cristo y yo soy ahora su sucesor y en mí está encomendado el analizar la escritura, la palabra de Dios y transformarla conforme a la tradición, adaptarla conforme al catecismo y entonces te la enseño. Y también lo he dicho, ¿verdad? En las conferencias, en los episodios y predicaciones a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia real, ¿verdad? Al cristianismo. Les he dicho muchas veces acerca de toda la vida espiritual que puede conllevar el conocimiento verdadero de Jesucristo, pero hay una corresponsabilidad, o sea, sí somos muy responsables de lo que nosotros enseñamos, pero también la iglesia de Jesucristo, la real, el cristiano es responsable de también poder ver a la luz de la Escritura si lo que se está predicando es verdad. Porque que yo esté tomando un tema tan delicado y tan serio como desenmascarar las doctrinas que no llevan a la salvación sino a la condenación eterna dentro del catolicismo, no exime y sería un hipócrita si no dijera que la iglesia de Jesucristo y el cristianismo está completamente plagado de falsos maestros, falsos profetas, falsos discípulos, falsos congregantes, porque incluso la palabra de Dios habla de ellos.
Jesús lo sabía, mandaba a los apóstoles, mandaba a sus predicadores, a todos sus discípulos entre medio de lobos. Y hay gente que usa el nombre de Jesús para enriquecerse, para ganar puestos, para ganar títulos. Y dice, igual el apóstol, Dios a través del apóstol, ¿de qué te sirve ganar el mundo si has perdido tu alma? Qué cosa tan impresionante nos enseña el apóstol Pablo para que no caigamos nosotros. Gálatas 1:8 dice así: mas si aún nosotros, fíjate bien, bueno, ahorita lo vamos a analizar, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Vamos una vez más a la Biblia católica. Gálatas 1:8. Ay, Dios mío. Es que les digo que está gigantesca, ¿verdad? Pero bueno, ténganme paciencia. Dice así: pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo, si posible fuese, os predique un evangelio diferente del que nosotros hemos anunciado, sea anatema. O sea, la misma Biblia te dice, o sea, si te están enseñando algo diferente a lo que Cristo enseñó, a lo que los apóstoles pusieron como fundamento en Cristo, a lo que Pablo continuaba enseñando, dice, sea anatema. Es algo que no trae algo importante, ni trae las buenas nuevas, ni la verdad. Es algo que se vuelve anatema, es algo que se vuelve una maldición. Y ve cómo es tan celoso de la palabra de Dios y de la Escritura el apóstol Pablo, que dice, si aún nosotros, porque aún las personas que creemos, por supuesto, en la Biblia, en la palabra del Señor, que es auténtica y que no necesita ninguna interpretación privada ni personal, ni mucho menos un catecismo de 2000 artículos para complementarla, dice, nos podemos extraviar y pensar que sí, dice, pero si aún nosotros en los que han puesto su confianza para poder enseñarles la palabra de Dios, o un ángel de cielo te anuncia otro evangelio, es maldición. No puede estar bien. Como antes os hemos dicho, dice el siguiente versículo, también ahora lo repito, si alguno os predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo menciona. Qué cosa tan importante. Y ahí nos vamos a tanto adelante. La palabra de Dios siempre va a permanecer. Dice el Salmo 119:89, que para siempre su palabra permanece. La palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, espiritual, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios es viva, vive y ¿qué dice? Permanece para siempre. La palabra de Dios es perfecta, no necesita ayuda. No necesita un complemento, no necesita de las tradiciones, necesita solamente ser leída, entendida, estudiada a través del Espíritu Santo y por supuesto aplicada a nuestra vida. Segunda de Pedro 1:20 y 21 y con esto terminamos. Vamos a la segunda carta de Pedro, está un poquito antes del Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, bien entendido ante todas estas cosas que ninguna profecía de la Escritura se declara para interpretación privada. Ninguna, no es privado, no es de las autoridades eclesiásticas. Es de todo aquel que quiere encontrar al Señor y que le ha recibido y que ahora tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios, no creación, sino hijo de Dios, Juan 1:12. Porque no traen sus orígenes las profecías de la voluntad de los hombres, pero el catecismo es pura voluntad de hombre, sino que los varones santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos vamos a dar cuenta que el catecismo, donde se sigue una vez más una constitución para un caminar espiritual dentro de la Iglesia Católica, no puede ser inspirado por Dios? Porque a lo largo de todos estos meses
Vamos a estar analizando doctrina por doctrina cómo lo único que hacen es contradecir a la palabra de Dios, a la Biblia. Y es por eso y por todos estos versículos que se encuentran en la Biblia católica incluso, es que no puede haber una tradición por encima de la Biblia. Es que no puede haber una autoridad espiritual por encima de la Biblia, ni católica, ni cristiana, ni de ninguno. Por encima de Dios no hay nadie y por encima de la Escritura no hay absolutamente nada. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué se le va a olvidar a Él? Esa es su palabra. Es útil para enseñar. No necesito una didáctica externa. Es útil para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Pablo nunca se refiere a las autoridades eclesiásticas o magisterio, y mucho menos a la tradición. Y por supuesto, muchísimo menos a un catecismo. Que aparentemente puede decir, ay, es que bueno, está hecho de una forma espiritual. No, no, y no, y no. Hermano, hermana, amigos que me escuchan, no es así. Lo vamos a analizar y cómo podrá tener 2,000 o 10,000 capítulos, o podrá ser un libro incluso más extenso que la Biblia, y hay obras literarias mucho más extensas que la Biblia. Si tú crees que es la más extensa, hay muchas más, y ni todas las palabras pueden estar encasilladas en algo espiritual si contradicen a la Biblia. ¿Esto es algo difícil de entender? Pues claro, a los fariseos les pasaba. Jesús decía en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en vano me honran enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. Escucha bien, Marcos 7, vamos una vez más a tu Biblia. Yo no estoy inventando nada, lo tienes ahí. Marcos 7, en el versículo 7, dice así, en vano pues me honran enseñando doctrinas y ordenanzas de hombres. Eso es el catecismo, eso es la tradición, y esa es la percepción del supuesto magisterio eclesiástico. Porque vosotros, dejando el mandamiento de Dios, este es el mandamiento de Dios, observáis con escrupulosidad, la tradición de los hombres en los lavatorios de jarros, de vasos y en otras muchas cosas semejantes a las que hacéis. Aquí está, ¿verdad? O sea, observáis con escrupulosidad la tradición de los hombres. Esto es lo que estaba reprochando Jesús mismo. Estas son palabras de Cristo, no es palabras de Bruno, no es palabras del pastor que a lo mejor te cae mal, o de un cristianito, no. Ni siquiera son palabras de alguien eclesiástico de tu religión, no, tampoco. Estas son palabras de Jesucristo. Si tú puedes decir que esto es mentira, le estás diciendo a Cristo que es un mentiroso. Y esto es algo serio. En Mateo 23, Jesús les dijo como 18 veces serpientes, generación de víboras, tantos y tantos y tantos adjetivos de un Jesús, por supuesto, enojado por lo que las enseñanzas espirituales que estaban otorgando, ¿verdad?, a las personas, pues eran puras doctrinas de hombres y basadas en tradiciones, quien se supone que eran los que guardaban, ¿verdad?, las escrituras, quienes las interpretaban bien, como te ha hecho creer a ti tu religión. Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 15:13, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Búscalo, Mateo 15:3. Jesús siempre dio mayor valor a las escrituras que a la tradición y a cualquier autoridad eclesiástica. Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y lo que se pasa haciendo la religión católica es justamente eso, ignorar las escrituras y hacer caso a autoridades que no fueron designadas por Dios, pero sí te ha hecho creer la constitución eclesiástica que tú profesas y el catecismo. Concluimos, pues, que la autoridad final siempre será la Biblia. Entendiendo ahora esto, podemos pasar la siguiente semana al estudio de cada una de las doctrinas
de la Iglesia Católica. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, entender que tu palabra es verdad, que tu palabra es la única autoridad espiritual que puede existir. Más si alguna religión profesa ser seguidora de Cristo, Señor, tú nos has mostrado en tu palabra que debe seguirse sus huellas, Padre, y no hacer nuestros propios caminos. Gracias, Señor, porque tú nos permites a través de la luz de la Biblia, la luz de tu palabra, comprender que hay cosas que están equivocadas, Señor. Y esto con un tema de condenación. Tú mismo nos lo enseñaste, que Jesús no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y te damos tantas gracias, Señor, porque pues hemos estado quizás sinceramente equivocados profesando una religión. Señor, a lo mejor habrá gente que seguirá profesando la religión católica. Señor, esto no se trata de que la gente cambie de religión, sino de que conozca la verdad y con todos los argumentos sólidos que tú nos das, que son infalibles, tu palabra es infalible e inerrante, pues cada quien pueda tomar una determinación de qué camino seguir. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te pedimos, Padre, que tu amor también nos ayude a cobijar a las personas que están, pues, sinceramente equivocadas, como en algún momento lo estuvimos nosotros, que no conocíamos tu verdad, que no conocíamos la luz del Evangelio, sino solamente profesábamos una religión. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de aprender cada vez más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, familia, que Dios les bendiga a todos, que tengan bonita noche. Mañana a las 8 de la noche se estrena en el canal de YouTube y pues comparte, creo que va a ser un mensaje de mucha bendición. Paz y gracia de parte del Señor Jesucristo y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.